Día 4. Arrancamos este cuarto día de escuchar la palabra de Dios, de seguir aprendiendo, de seguir permitiéndole al Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra. Y en este día 4 vamos a ver Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 8 y Mateo capítulo 4. Génesis capítulo 7 que vamos a leer ahora, recordarás tal vez de ayer que vimos algo de Noé, de cómo Dios eligió a Noé, un hombre que tenía un corazón agradable a Dios, un hombre justo, un hombre que hacía las cosas bien, que quería agradar a Dios, al punto tal que Dios lo elige a Noé, a él lo elige de entre todo el planeta Tierra. De todos los seres humanos eligió a Noé por el corazón que él tenía. Ahora arrancamos con Génesis capítulo 7, que es cuando el diluvio cubre la tierra. Arranca y dice así: Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio, y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Entraron en el barco por parejas, macho y hembra, tal como Dios había ordenado a Noé. Después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé había entrado en el barco con su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Con ellos, en el barco, había parejas de cada especie animal, domésticos y salvajes, grandes y pequeños, junto con aves de cada especie. De 2 en 2 entraron en el barco, en representación de todo ser vivo que respira. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Durante 40 días, las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra, mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo. El barco flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150
días. Ahí terminamos Génesis capítulo 7, donde Noé se salva con su esposa, con sus 3 hijos y sus nueras, y el resto de la creación, de los que vivían sobre la tierra firme, murieron. La Biblia es muy clara que murieron aves, animales pequeños, animales grandes, ni las cucarachas se salvaron, solo los animales que eran del mar. El resto todos murieron, pero Noé estuvo a salvo en esa barca, en esa arca, en ese barco que Dios le pidió que construyera. Y es un detalle importante que yo leí, que el que cerró la puerta fue Dios. Eso lo leía en Génesis 7, versículo 16, que dice: entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Y es un detalle no menor, porque fue como Dios sellando esa salvación que le había dicho a Noé. Vos no vas a morir, ni vos, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus nueras. Y Dios lo cierra la puerta del arca. Si se salvó Noé, no fue porque él construyó el arca, sino porque Dios lo estaba cuidando en todo ese proceso y Dios le había asegurado que se iba a salvar. Y el arca de salvación para nosotros representa a Jesucristo, que asegura que los que creemos en Él tenemos vida eterna, que los que creemos en Él estamos en el lugar seguro, y que el día que nos toque partir y cruzar ese oscuro momento que es la muerte, podemos tener la certeza que el Señor Jesús, así como cerró el arca de Noé y le dio esa protección, el Señor Jesús nos protege a nosotros y nos hará cruzar al otro lado sin temor, porque podremos enfrentar la muerte sin temor los que creemos en Jesús, porque hemos obedecido a Dios, porque hemos vivido siguiéndolo a Él, confiando en Él, como lo hizo Noé, y nos vamos a salvar eternamente. Vamos a leer ahora el siguiente capítulo que nos toca, que es Génesis capítulo 8. Dice así: entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Envió un viento que soplara sobre la tierra, y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir, y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco y Noé extendió su mano y metió a la paloma adentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y tus esposas, salgan del barco. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco, pareja por pareja. Luego Noé
construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y ahí finalizamos Génesis capítulo 8, donde Dios hace esa promesa que nunca más iba a maldecir la tierra de esta manera. Y lo que llevó a Dios a decir eso fue el sacrificio que hizo Noé. Ese sacrificio que dice que subió como un aroma agradable a Dios, y Dios dijo esas tan lindas palabras. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Seguimos con Mateo, vamos al capítulo 4. Habíamos visto ayer cuando su primo segundo, Juan el Bautista, lo había bautizado a Jesús, y luego de esto del bautismo es que viene estas palabras que vamos a leer ahora. Mateo capítulo 4 arranca y dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Abro un paréntesis acá porque hay alguna cosita a aclarar acá. Jesús estuvo 40 días en el desierto, llevado por el Espíritu Santo, para hacer este ayuno, para esta preparación antes de comenzar su ministerio. Y la tentación de Satanás es: te veo con hambre, ¿por qué no convertís estas piedras en pan? Si sos el Hijo de Dios y de verdad sos quien decís que sos y de verdad tu Padre te ama, ¿por qué estás sufriendo así? Si vos tenés poder, Jesús, convertí esas piedras en pan. La tentación de Satanás no es porque el pan sea malo, quiero aclarar eso. Alguno puede decir: viste, el pan es malo, por eso el diablo quería que Jesús comiera pan y Jesús no quiso comer pan. No, no es que el pan sea malo. Jesús comió pan, de hecho utilizó el pan para la Santa Cena. El tema acá era que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y que Jesús sabía que el ayuno que fue llevado por el Espíritu a hacer en el desierto tenía que terminar el día que el Padre dijera que tenía que terminar. Ese era el tema. Satanás lo que quería hacer era que Jesús se adelantara a suspender un ayuno que Dios no le había dicho que suspendiera. Y por eso viene la tentación provocándolo a ver: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué vas a estar sufriendo? Vos comete un pan, ya hiciste muchos días de ayuno. Pero Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y Jesús quería ser obediente a lo que el Espíritu le mandara. Sigo en el versículo 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Abro un pequeño paréntesis acá. ¿Por qué Satanás le podía decir: arrodillate y yo te voy a dar todos los reinos del mundo, te voy a dar todas las cosas? ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, le entregaron a Satanás las Escrituras de la tierra. Adán y Eva fueron creados por Dios para gobernar la tierra, para gobernar y administrar todo el planeta Tierra. Pero al pecar le entregaron a Satanás las Escrituras de esta tierra. Y por eso Satanás puede ofrecérselas a Jesús.
Y Jesús lo rechaza y le dice, no, adora al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Así es como dice la Escritura. Y dice el versículo 11, y sigo leyendo, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías, en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: «Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas». Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando a las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Y ahí finalizamos la lectura de este día, el final de Mateo capítulo 4, donde Jesús arranca su ministerio y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y ese mismo Jesús venció a la muerte, resucitó al tercer día y tiene poder hoy en día, hoy mismo, para sanar cualquier enfermedad y cualquier dolencia. Si estás con alguna enfermedad o alguna dolencia, pedile a Jesús que te sane, porque Él tiene poder para hacerlo. Te mando un abrazo grande, nos encontramos mañana para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Un abrazo, que Dios te bendiga.